Uh, No sé cómo avisar a todas las personas que estaban en el otro que el otro streaming se cayó y no sé cómo recuperarlo y estamos ahora pasando por aquí. Supongo que quizás se moverán por el canal y se pueden decir entre ustedes qué pasa porque no sé, ocurrió algo que no sé cómo se resuelve. Básicamente, eh, la idea es que se congeló mi ordenador, se congeló mi computadorcita pequeñita. Eh, a ver si todavía se ve este chat. Nada, está cerrado. El desastre total, el desastre total. Pero, ni modo. Ni modo, así fueron las cosas. Ya no sé yo ni en qué estaba. Fue un pequeño inconveniente que depende precisamente de que todavía no controlo del todo los streams, que no son tan fáciles como yo creía. Y en un momento dado se me cayó se separó el, el ordenador y ya no supe cómo volver a entrar a aquel viejo chat, que además YouTube ya lo dio por terminado y demás. Bueno, si se siguen reuniendo, ya había, ¿cuántos había? Llegó a haber como un montón de gente, ¿no? Pero bueno, esperamos un segundo, les cuento, mientras que les cuento, les puedo cantar. Les puedo cantar. Eh, no les puedo cantar nada, imagínense. Yo inmediatamente amenazando a la gente, o sea, nunca permitan que los amenace yo porque es terrible. Estaba yo en la importancia de la Unión Europea para superar la crisis del problema. Vamos, que la Unión Europea es un ejemplo de que las cosas no se pueden resolver. No se pueden resolver ya como países aislados. Este aislacionismo que han promovido y que promueve mucho la ultraderecha, Trump y Bolsonaro y Johnson, que promovió el Brexit, que es la forma más bruta de aislacionismo, de un país que pudo ser el líder de la Europa unida y optó por no serlo y dejarle a Alemania al campo abierto, es completamente alucinante, pero el aislacionismo no sirve, el aislacionismo en este momento ya no nos va a sacar de los problemas, porque los problemas ya son globales. Y hablamos de que el calentamiento global es un problema de todo el mundo, y hablamos de que la pandemia es un problema de todo el mundo, y cada vez más los problemas los tenemos que entender como problemas de todo el mundo, así que yo espero que eso sirva para que lleguemos a una visión más, lo que siempre he dicho, no podemos pasar de la tribu, pasar al Estado-Nación, a la aldea, al Estado-Nación, a la unión de estados, al gobierno mundial. Y entonces siempre quiero aclarar algo porque sé que alguien va a salir inmediatamente. Pero un gobierno mundial sería que una sola persona diga lo que hacen todos. No, mira, esto es como una federación. En las federaciones los distintos estados tienen sus propios gobiernos, tienen sus propias leyes, tienen sus propias, determinan sus propias políticas porque están abordando las necesidades de su estado en concreto. Los gobiernos municipales están, sí, dependen de una ley superior, pero los gobiernos municipales se ocupan de los problemas del municipio, no está alguien arriba en el gobierno decidiendo si se va a poner un banco de parque en un municipio donde viven 63 personas. Un gobierno mundial es para abordar los problemas de carácter mundial, como lo puede hacer la ONU, como lo puede hacer la Unión Europea, pero no quiere decir que microadministre la vida de los municipios y de lo pequeño, pues. Esa es de las clásicas ideas súper extremistas que meten los que no quieren, que les gustaba la globalidad cuando era la globalidad únicamente financiera. Cuando descubrimos que la globalidad podía traer grandes beneficios a la humanidad, de pronto ya no la quisieron. Entonces ahora llaman globalistas a todos los que son de izquierda y creen que
Las visiones globales pueden dar soluciones globales independientemente de que haya instancias de gobierno a todos los niveles que permitan, como hoy, los problemas del municipio los resuelve el gobierno municipal, los problemas de la región los resuelve el gobierno regional, los problemas nacionales los resuelve el gobierno de la nación, y los problemas mundiales deberíamos tener un gobierno mundial que los abordara. Dicho lo cual, voy un poco más a ver, hay dos cosas de López Obrador, y López Obrador lo voy a dejar hasta el final porque vamos a tener aquí cosas. Todo lo del chat que no llegué a ver y que ahora les gustaría volverme a preguntar, digo que querían preguntarme, pues vuélvenme a preguntar, lo siento. A ver, me dicen, ¿hemos evolucionado suficiente para que la violencia ya no sea la forma de conseguir derechos? Hemos evolucionado, no biológicamente, esto es evidente. Hemos evolucionado desde el punto de vista social. Antes, la forma en que tú te hacías de algo era, llegabas y decías, esto es mío, y al que no le guste le tiro los dientes. Es la forma en que los españoles llegaron a América. Esto es mío. No, y no es que estábamos nosotros aquí, no, tú ya no. No, protesto, te mato. Ay, ya estás muerto, ya no puedes protestar. Bien. Vamos, esto es evidentemente, estoy haciendo una hipersimplificación. Es decir, la fuerza de la violencia, la fuerza bruta, la fuerza militar, permitió que se conquistara toda la América por parte de España a base de fuerza militar, a base de avances tecnológicos como la pólvora, que no habían visto los pueblos originarios que estaban viviendo una especie de neolítico. En Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos, la superioridad tecnológica y militar también, esto es mío, ¿no? Es que estábamos nosotros antes, lo sentimos mucho. Los romanos, las conquistas romanas se hicieron por la vía de la fuerza. Pero eso también se hacía a nivel de personas y de grupos mucho más pequeños. Hemos evolucionado de modo tal que la fuerza ya no es una forma legítima de adquirir bienes. Robar, pegarle a alguien, despojarlo, sí se hace, por supuesto que se hace, pero ya no lo vemos legítimo. Nuestra sociedad considera que no se deben obtener así las cosas. Y esto es una evolución. Es la evolución de la que siempre he hablado. El esclavismo hace 200 años se consideraba lo más natural del mundo. La sumisión de la mujer hace 100 años, 100 y 50 años, era lo más normal del mundo. El ataque a los homosexuales, el racismo, muchas visiones que hoy nos parecen escandalosas eran realidad cuando yo era joven. Ha habido una gran evolución de las sociedades hacia una visión más razonable, más cooperativa de hacer las cosas y sobre todo menos violenta. ¿Cuántos niños conozco? Yo conozco de todos los niños que conocí en los últimos 20 años uno que quiere ser soldado. Antes los niños querían ser soldados, ¿no? Ahora quieren ser programadores de videojuegos, donde se matan virtualmente, pero saben que no están matando a nadie en la realidad. Es muy importante. Yo lo he hablado con niños. Cuando doy charlas a veces en colegios, les pregunto, oye, ¿tus papás están preocupados porque juegas videojuegos? Uy, sí. Sí, y los que menos le gustan a tus papás son esos donde matas mucha gente. Sí, los niños están encantados de que un señor viejecito y con el pelo blanco les pregunte estas cosas. Y tú sabes cuál es la diferencia entre matar a alguien en el videojuego y en la realidad. Y te miran los niños como si fueras tonto y dicen, pues yo, obvio. O sea, entiendes que esto es un juego, pero no matarías a tu compañerito. ¿Cuántas veces lo has matado hoy en el Fortnite? 26. Muy bien. ¿Y cuántas veces lo matarías en la vida real? Dicen, en la vida real no se mata a la gente. Los niños tienen claro que está bien jugar a eso, pero no es la realidad. Antes no, antes era la realidad. Y era glorioso. Y eso es lo que quieren recuperar mucho las derechas, ¿no? Esta idea de lo glorioso de lo militar y del sacrificio y de matar al vecino para quitarle lo que tiene. Yo les recomiendo que vean la película, ya no la novela, la película Sin Novedad en el Frente, que por cierto ya se la atribuía a Rainer María Rilke alguna vez y creo que es de Walter Benjamin. Pero sin Novedad en el Frente, el profesor que manda a sus alumnos a la guerra, el hijo de puta ese, es un ejemplo de lo que es hoy la ultraderecha. Pero si hemos evolucionado, eso es clarísimo. Las peleas en la calle son menos hoy que hace 20 años.
en los países que han mantenido este ritmo evolutivo. Los países que están cayendo en una violencia cada vez peor, pues obviamente no. Estoy hablando de visiones generales, estoy hablando quizás de promedios o de los países que tienen mayor opulencia y mayor avance social. En el caso de México, evidentemente, la violencia se ha multiplicado muchísimo gracias a los gobiernos que hemos tenido del PRI, del PAN y de Morena. ¿Qué opino de la obra de Antonio Escojotado, Los enemigos del comercio? No he leído Escojotado, no me interesa. Es un filósofo, no molesten con ellos, hombre. Los neoliberales le tiraron la transmisión con el poder de la mano invisible del mercado. No, yo regresé con el poder de la mano invisible del mercado, con mi ordenador Apple y mi cámara Canon y mi micrófono Fifine. Me encanta el nombre del micrófono, es Fifine. Buenas, gracias por regresar a los que se tomaron la molestia de buscar. ¿Qué opinas de la noticia de estos días del chico de Italia que van a beatificar porque su cuerpo no se descompuso? Bueno, no opino porque no conozco la noticia. Pues esto es muy frecuente, pasa muy frecuente. Hay una serie de cuestiones que ya sabemos. Es que antes era milagro, pero no es ningún milagro. Hoy sabemos cuáles son las características que hacen que un cuerpo no se descomponga y es lo más normal del mundo. Y bueno, pero la iglesia necesita también sus milagros, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, bueno, finge que no sabemos por qué no se descomponen los cuerpos. Sabemos perfectamente por qué en algunos casos no se descomponen los cuerpos. Y es un problema de taninos, y es un problema de la humedad o falta de humedad, del medio ambiente, etcétera, etcétera. La descomposición de los cuerpos es una cosa que apenas se empezó a estudiar en serio en los años 60. Por ahí tengo y voy a hacer el video, por ahí tengo un artículo sobre la granja de cuerpos donde se empezó a estudiar. Porque claro, cuando la gente no sabía esto, encontraba con alguien que no se había descompuesto, unos los canonizaban, pero otros les rompían la cara, les ponían una piedra en el pecho, les cortaban la cabeza y les ponían una piedra en la boca porque pensaban que eran vampiros, ¿no? Así que... ¿Has leído los libros de Anabel Hernández? No. Perdón, perdí. Creo que son esenciales para comprender el problema del narcotráfico, impunidad y corrupción en México. Vale, se los creo. Me preocupa el egoísmo constante que veo alrededor y me parece como una amenaza latente a los valores socialistas de solidaridad en los trabajos en el entorno. A ver, el egoísmo existe, el egoísmo está permanentemente y las realidades mayores sociales no forzosamente se reflejan en las sociedades micro. No sirve los análisis políticos amplios para analizar estas cuestiones. Me dicen, ¿qué es el neoporfiriato? El neoporfiriato no tengo idea. No sé qué pueda ser el neoporfiriato. David Ramírez, debatiendo con socialistas marxistas, me dijeron que no consideran a la socialdemocracia socialismo, ya que esto no busca la socialización de los medios de producción. ¿Usted qué piensa? Pienso todo lo que ya está dicho en mi video sobre socialismo, que precisamente lo hice para no tener que repetir esto toda la vida. El socialismo no nace con la idea de la socialización de los medios de producción, esto lo inventa Marx 50 años después, y los medios de producción socializados nunca han funcionado, así que ya podríamos dejar esa idea fuera. Esa idea de que son los monopolizadores de la palabra socialismo, los chicos marxistas, es una de sus alucinaciones más tristes. La otra es que el marxismo funciona, nunca ha funcionado, y la otra es que la socialdemocracia no funciona y ha funcionado, podría funcionar mejor, pero ciertamente ha funcionado. Pásales la URL de mi video sobre socialismo y luego que te insulten. Y si quieren insultarme a mí, ya sabes que siempre pueden comentar algo en el video, total no les voy a hacer caso. ¿Cuáles son los 10 escépticos que más te gustaría entrevistar? ¿10? Son un montón. A ver, es que ya he entrevistado, a Randy ya lo he entrevistado, a Gámez ya lo he entrevistado, a Ed Sardenas ya lo he entrevistado. Entonces, ¿quiénes me quedan? Me encantaría Sagan, pero no está por aquí. Dawkins, moriría por entrevistar a Dawkins, moriría por haber entrevistado a Hitchens, pero absolutamente, Hitchens me parece una fuerza de la naturaleza. No está concebido como escéptico, pero yo habría entrevistado a Richard Feynman durante horas. Me parece un personaje con una capacidad de análisis de la realidad espectacular.
Me gustaría discutir con Sam Harris. Tenemos muchos puntos en común, pero tenemos otros muchos puntos donde me parece que nos separamos y me interesaría mucho explorar más mi pensamiento ante el pensamiento de Harris. No sé si son 10, pero esos son más o menos los que me gustaría a mí entrevistar. Y probablemente a la chica de feminismo científico, porque tiene una visión bastante centrada dentro de un problema que polariza enormemente. Entonces quizás ella sería, aunque no es escéptica de los fantasmas, sino de otras cosas. Verán que estoy tratando de responder mejor y de no saltar las cosas muy rápido, aunque el tiempo se sospechar encima. Ya llevamos una hora. No tienen nada que hacer mejor, de veras. Me alucinan. Yo me he quedado sin monitor, entonces es muy probable que deje esto a oscuras o sin mí durante un segundo, mientras cambio la pila del monitor porque me desespera no verme. Y no es que me guste mucho verme, pero es que, no sé, estoy acostumbrado a monitorearme. Así que permítanme un segundo y seguimos. No tarda. Ya está. Estuve haciendo pruebas toda la tarde y entonces dije, antes de empezar el streaming, voy a cambiar la pila del monitor. Pues no la cambié. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opina de Jordan B. Peterson? A ver, no, es que no me interesó tampoco mucho Peterson, lo leí un par de veces. Él empezó con algo muy razonable, dijo que el uso de pronombres le parecía bobo, y a mí también me parece bobo, ¿no? Ay, es que yo quiero que me digan de tal forma, si no, la sociedad no va a cambiar para ti solito. Tranquilo, ¿no? Eso no es lo relevante, el respeto a las personas que tienen diversidad sexual depende de otras cosas, depende de una aceptación social, depende de una igualdad en el acceso al empleo, depende de una igualdad en el acceso a la educación, depende de que puedan pasar a caminar por la calle sin ser agredidos, de que puedan estar en un lugar sin ser agredidos. El otro día me pasaba, un chaval, la historia fue desgarradora y me apareció este chaval. Un chaval que canta en chueca, que es trans. Y de pronto un tipo lo agredió y le dio una paliza ahí en la plaza de Chueca por ser trans y porque le daba asco. Y si usted le da asco, aléjese, pues no puede golpear a un chaval. Joder, eso es importante. Pero es que no me dicen el pronombre que yo quiero. Mira, pues eso es una molestia, puede ser molesto, pero es una molestia menor ante los grandes problemas que hay como ese, es una agresión, ¿no? Además, voy a contar lo decente que era el chaval. Como le habían destrozado, el energúmeno le destrozó la guitarra y el amplificador, y este chaval vive de tocar en la calle, es un busker. Y entonces abrió un PayPal, no me acuerdo en cuál de las plataformas de crowdfunding, abrió una cuenta para pagar su amplificador y su guitarra. Y yo fui a tratar de darle 20 euros y regresé y le mandé un tweet, oye, no puedo, cuando lo abras me avisas. Y dice, no, ya lo cerré porque ya tengo todo el dinero que necesito para mi amplificador. O sea, la decencia que tiene eso. En vez de decir, pues mira, ya que la gente está preocupada por mí, me está dando dinero, pues yo sigo aunque ya pagué el amplificador. No. En cuanto tuvo el dinero del amplificador, el chico cerró su crowdfunding. Ojalá todo el mundo fuera así de decente. Entonces, pero fuera de eso, de Jordan Peterson, luego siento que lo inflaron y le hicieron, lo hicieron como si fuera importante sin que lo fuera, ¿no? Entonces es un tipo que acaba haciendo debates con CISEC para que él y CISEC cobren, y a mí ni él ni CISEC para nada, prefiero ir al Larkin Poe cantando, la verdad. ¿Qué opina acerca de algunas corrientes de pensamiento feminista que asumen la pornografía como un factor que promueve la cosificación de la mujer? Me parece que están equivocadas y esto se ha demostrado en muchísimas ocasiones. No puedes cambiar una moralina por otra. La moralina siempre es mala. La pornografía la hacen mujeres... A ver,
Si la pornografía la hacen mujeres libres, independientes, que desean hacerla, y hombres libres, independientes, que desean hacerlo, y todos son adultos y consienten con lo que están haciendo, no puede haber un problema. Malo cuando alguien es forzado, cuando alguien es obligado, cuando alguien es menor de edad, cuando alguien es coaccionado, cuando alguien, un vídeo de, ay, vamos a hacernos un vídeo haciendo nuestras cositas, y luego uno de los dos lo publica. Eso no es pornografía, eso es abuso, eso va desde violación hasta un abuso de confianza terrible. Eso es absolutamente perseguible, de eso no me cabe la menor duda. Pero la brocha gorda no se debería usar ni para pintar paredes. Y sí hay feministas que piensan muchas tonterías, pero son la minoría. La mayoría de los grupos feministas no piensan así, es lo que yo trataba de explicar en el vídeo sobre feminismos precisamente. Pero es muy fácil, cuando tú quieres criticar una posición, en vez de ir a las bases de esa posición y atacarlas, buscarte a los más extremistas que dicen ser parte de esa posición, buscar lo más tonto que digan y decir, ya ves, están equivocados todos los demás del resto del continuo amplísimo que reúne esta gente. Pues no aporta nada al debate, es populismo, es demagogia y es poco útil, ¿no? Sí, hay gente que piensa eso y no debería, y me parece muy mal que lo piense. ¿Qué opina de Alfredo? ¿Qué opina del conflicto transcaucásico entre Armenia y Azerbaiyán? Se está convirtiendo en un precioso conflicto al gusto de Putin y de Erdogan, y ninguno de los dos me gusta. Curiosamente, Putin y Erdogan están trabajando juntos también en este caso, como lo están haciendo en Siria de manera vergonzosísima. Pero además, de manera más vergonzosa, parte de la izquierda está con ellos. ¿Qué opina de Alfredo Jalife si es que lo conoce? Qué puto asco. Apple por algún motivo, Mauricio sin fandom, sí, te voy a decir por qué. Yo siempre tuve PCs, armaba y desarmaba mis PCs. Traté de poner Linux 15 veces, 15 distribuciones distintas, porque todos mis amigos que eran programadores y sysadmins tenían Linux. Nunca pude con Linux. Linux no me resolvía mis problemas. Pero ya estando viviendo en España, mi pareja se compró un Apple porque decidió que le gustaba y decidió que tenía amigos que tenían Apple. Y de pronto vi que su máquina no se caía 8 veces al día y que no tenía cosas como el Windows 99 o Windows Millennium, que malhadado sea su nombre. Y luego compré un Apple y descubrí que me convenía tener todos mis dispositivos unidos y no me da problemas. Y como yo tengo los ordenadores para que me resuelvan problemas y no para que me los den, y no soy un programador ni soy un experto, mucho menos, o sea, soy un usuario bueno, yo estoy en línea antes de que hubiera internet y tengo ordenadores antes de que hubiera ordenadores personales. Yo trabajé con ordenadores dedicados, pero Apple me resuelve problemas, punto. Sin fandom ni no fandom. ¿Qué opinas de Chile y su situación social y política actual? No estoy informado de la situación social y política actual de Chile. Lo siento. Su streaming me sube el ánimo ahora que en Argentina los casos de COVID-19 no paran de subir y los antirrelato oficial niegan todos los datos porque el gobierno quiere meter miedo. Es que los antirrelato oficial, ya lo habíamos comentado, lo comentabas en el streaming anterior, lo que pasa es que todos los conspiranoicos que estaban abandonados solos por el mundo se han reunido alrededor de esto. Pues no están de acuerdo ni entre ellos, entonces están juntos los que dicen el virus no existe, con los que dicen el virus sí existe, pero lo hicieron en un laboratorio de Wuhan. Y con ellos están los que dicen, bueno, el virus sí existe, pero no hace ningún daño. Y junto a ellos están los que dicen, no, pero el virus lo hicieron para matarnos a todos porque quieren reducir la población mundial. Y entonces llega el de atrás que dice, no, bueno, el virus es para ponernos una vacuna, para meternos el chip. Porque en todas las demás vacunas que uno recibe cuando es joven, por suerte ahora, pues no te pueden poner el chip. Pero el chip te lo ponen con la vacuna D. O sea, es gente que no tiene ninguna coherencia, es gente que tiene unas disonancias cognitivas espectaculares. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer por ellos? Nada.
pero simplemente no darles no darles mucha difusión. Cuando oigan que alguien dice una estupidez gigantesca, en el bar, cuando alguien dice una estupidez gigantesca, le dicen, mira, Pepe, cállate ya, sí, vete a la esquina, no estés molestando. No salía uno diciendo a los demás, ¿ya vieron lo que dijo este tipo que se va a acabar todo el mundo? O sea, esa actitud que tenemos en las redes sociales de magnificar cualquier gilipollez que diga el más tonto de la clase es un error. ¿Qué ha pasado con Greta Thunberg? Que últimamente parece que ha perdido cubrimiento mediático. Ha pasado lo que tenía que pasar. Su irrelevancia la alcanzó. El problema del calentamiento global sigue, el problema del cambio climático sigue. Ha sido clarísimo la disminución de la actividad económica, cómo disminuyó la velocidad del calentamiento global y la cantidad de CO2 en la atmósfera. El problema sigue allí, el problema seguimos teniendo que resolver con ciencia y con política, no con chilliditos de alguien que quiere atención. Así que yo creo que pasó lo que tenía que pasar. ¿Cuándo te unes a Frenar? Te invitamos a manifestarte en las tiendas de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Nunca. Ustedes son peor o igual de malos que López Obrador. Ustedes son los que se cargaron el país en primer lugar. Ustedes son los que hicieron posible que llegara López Obrador al poder. Ustedes son los que hicieron creíbles las mentiras de López Obrador con las acciones de absoluto destrozo del país que hicieron constantemente, con esa idea desde los bárbaros del norte de Cloutier hasta hoy, esa derecha del norte del país, esa derecha enrandista, absolutamente despreciativa de los indígenas, absolutamente despreciativa del centro y del sur del país, absolutamente arrogante, que te tiran su riqueza en la cara como si les hiciera mejores personas, son los que hicieron posible que un demagogo como López Obrador llegara al poder. Y si lo quitan van a poner otro Calderón o otro Fox. Entonces no tiene ningún sentido, pues para el caso seguimos con López Obrador. No, a Frena no me voy a acercar nunca porque son tan malos como los otros. Y precisamente porque entre esos dos extremos que se están armando, que se están polarizando, que son el gusto de la demagogia y el populismo, la creación de estos dos polos enfrentados, estamos los demás, está la gran mayoría de la gente que no quiere los ideales de esta derecha cristiana, de los tecos y los legionarios de Cristo y de los norteños, no de todos los norteños, de los norteños que se sienten superiores al resto de la humanidad, especie de delirio de arios que tienen, y no tienen por qué ser víctimas de unos ni de otros. México tiene derecho a tener un gobierno de gente que responda a las necesidades de la ciudadanía sin basarse en su grandeza personal ni en las ideologías que leyó en libros pero que nunca ha visto en la práctica en ningún país del mundo. Así que me van a perdonar, pero yo haré tanto contra Frena como haré contra López Obrador, porque ni el fanatismo enloquecido del caudillo religioso, ni el fanatismo enloquecido de la derecha religiosa me parecen buen camino para mi país. Ya te hice enojar seguro, pero Rosana Kramer, sí, la del feminismo científico. Hoy sí pude ver los saludos, muchas gracias. Shermer es oro puro. Algo tengo, no me hace muy feliz. Shermer es interesante, lo he leído, pero no se me hace tan interesante. Es como Tim Minchin, me gusta mucho lo que hace, algunas cosas que hace Tim Minchin, pero no me puede gustar todo, a ver, tampoco, no estoy hablando mal ni de Shermer, ni de Minchin, ni de Bunge, ni de Dennett, simplemente no me pueden gustar todos. Los defensores de la religión hacen referencia a Newton y que él era creyente. Sí, ¿y? El creador del procedimiento PCR para la multiplicación del ADN creía en los extraterrestres y que se venían y que él hablaba con ellos en forma de mapaches luminosos porque los veía. Lo que no entienden los creyentes es que la labor científica de Newton la hizo totalmente separada de sus creencias religiosas. Que él hacía sus trabajos religiosos, hizo la tontería de hacer numerología con la Biblia. Y era astrólogo, pero eso nunca tuvo nada que ver con el trabajo que hizo Newton en la mecánica celeste, en la óptica, en el cálculo, en todas las áreas que tocó.
Porque lo curioso es esto, hay millones y millones de creyentes más que nunca hicieron lo que hizo Newton. Y se deberían fijar más bien en eso. Cuando tú dejas que tus creencias intervengan en tu realidad científica, no tienes más que creencias. Y entonces eres Lysenko destrozando la genética en la Unión Soviética, o eres María Elena Álvarez Bulla destrozando la biotecnología y la ciencia en México. El que tengas creencias es posible siempre y cuando las mantengas separadas de tu trabajo científico. Y me extraña que usen el ejemplo de Newton teniendo un ejemplo mucho mejor, que es el de Lemaitre. Lemaitre, el que descubrió que el universo tenía que haber empezado con el Big Bang, era un jesuita que trabajaba en el Centro Astronómico del Vaticano. Pero él, cuando hizo los cálculos matemáticos que le dijeron, si el universo se está expandiendo y esto lo echamos la cinta para atrás, la grabación para atrás, pues tiene que haber un momento en que todo el universo estaba concentrado en un solo punto. Si él hubiera dejado que sus creencias influyeran, Lemaitre nunca habría anunciado al mundo que había descubierto que el universo tuvo que empezar en el Big Bang y no con un señor que allá andaba en la nada y que un día dijo, hágase la luz, así como quien dice, tráiganme de comer. Y no tiene nada que ver, pues. Pero qué bueno que tuve la oportunidad de contar la anécdota de Lemaitre porque me cae muy bien. ¿Qué opinas sobre los límites de la comedia? Sí, como no, ella tiene una cuestión absolutamente clara. Los límites que debe tener la comedia y el humor son ninguno. 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 Si hay un comediante que es tan rompedor que te molesta, vas y no lo oyes. Y ya. Si hay un comediante que hace chistes de cosas que te resultan repugnantes o que te tocan muy de cerca, y podría decir temas terribles, podría hablar de temas como de ataques sexuales o del holocausto, de la guerra o de tortura y asesinato. Hay comediantes que hacen eso, y si no te gustan no los oyes y ya. Pero los límites de la comedia no existen. Cuando le empiezas a poner límites a la comedia, estás poniendo límites absolutamente a todo. De esto hablé, por cierto, en gran medida con Edu Galán, que ahora está de moda, mi compadre Edu Galán. Bien, Edu, con el libro de Woody Allen, te van a linchar. Pero en la entrevista que tuve con Edu Galán, precisamente hablamos de esas cosas, porque los dos, él ahora se ha vuelto comediante, los dos somos amantes de la comedia, conocedores del trabajo de cómicos a lo largo de toda la historia, simplemente que yo no sirvo para comediante y Edu logró convertirse de ser un serio crítico de cine en un comediante. Debatirías con Lacayo Rayo cuando quieran. Les apuesto a que no quieren. El libro de Tombstone te gustó mucho, ¿no? El libro de Tombstone no lo ubico. Sí, si me lo explicas. Muchas gracias por los flores que me echan algunos, en serio. ¿Te gustaría entrevistar a Pinker? ¡Ay, se me pasó! Por supuesto me gustaría entrevistar a Pinker. Por supuesto me gustaría entrevistar a Pinker. Y antes que Pinker, ya que dije Hitchens que se nos ha muerto, me hubiera encantado sentarme a hablar simplemente unos minutos con Hans Rosling. Hans Rosling es uno de los seres más buenos y más importantes que ha habido y es prácticamente desconocido. Pero Pinker y Hans Rosling son, claro, dos personajes. Y en este momento, por extensión, porque ha seguido el trabajo de Rosling, a Rosser sería interesante conversar con ellos. Peterson es un tipo muy de derechas, no lo sé, luego dicen que yo soy de derecha, o sea que tampoco lo creo, pero tampoco me importa. El otro día precisamente puse en Twitter por una canción que me encantó, de un tipo que es muy contestatario, pero tiene una canción que se llama Mi amigo de derecha. Y es su historia de su vida, que eran de amiguitos desde pequeños y hoy son adultos y se odian porque, o sea, están totalmente en campos opuestos, el amigo es trumpista y este es pues, más bien rojo, pero siguen siendo amigos. My Right Wing Friends, genial, búsquenlo en mi Twitter. Hay eco en el audio, lo siento. No, pues parece que no. ¿Qué más? Si no es AMLO, entonces ¿quién? No sé. Ahí eso es un problema grave. Bueno, he oído que muchos desconfían de la Organización Mundial de la Salud porque el director es un aliado de China que declaró tarde la pandemia, que ocultó epidemias de cólera y demás. ¿Algo de esto es cierto? Algunas cosas a medias son ciertas y otras no. Mira,
La Organización Mundial de la Salud es una organización política. Ojalá fuera una organización 100% científica, pero es parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y la Organización de las Naciones Unidas, aunque tiene un mandato muy definido, tiene también problemas muy definidos políticos. Cuando eres enormemente poderoso, tienes fuerza en la ONU. Y entonces tenemos cosas tan aterradoras como que Arabia Saudita está en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que es para echarse a llorar. Pero esto no es lo mismo que sea empleado de China. China tiene mucha fuerza y ha impulsado la medicina tradicional china dentro de la OMS como ha podido, porque le representa miles de millones en ventas de todas las charlatanerías de la medicina tradicional china. Pero no declaró tarde la pandemia, esto es clarísimo, no ocultó epidemias y demás, pues no sé qué sea de más. Pero no se le puede pedir a la gente que sea más de lo que es, y menos en las condiciones de presión que hay. Todo el mundo habla de esto como si no estuviera sujeto. Quien habla así nunca está sujeto a presiones políticas. Pero cuando estás sujeto a presiones políticas, a veces tienes que hacer cosas que no quieres hacer. Sin embargo, pese a todo eso, esos detalles no pueden obviar todo lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud desde su creación en 1948, como para decir, yo no creo en nada de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, porque todo lo ha dicho bien, pero a lo mejor se atrasó en declarar esta pandemia. ¿Qué mentalidad más poquitera necesitas para decir una barbaridad de ese tamaño? Es decir, si tú solo quieres instituciones perfectas, no vas a tener instituciones perfectas. Y si solo quieres gente perfecta, pues hombre, vale, pero tendrías que ser perfecto primero tú. Eso de buscar el pequeño error en una gran labor para denostar a alguien o a una institución por eso, ya deberíamos tenerlo que superar. Entendamos que el mundo es imperfecto y que las mejores personas del mundo tendrán cosas que no nos gusten y las mejores instituciones tienen funcionamientos que no nos gustan. Pero poner en la balanza lo que hacen bien y lo que hacen mal es la única forma que tenemos de decir, oye, sí, es razonable tener confianza en la Organización Mundial de la Salud, pese a los errores que tiene, o si sus errores son tantos, dices, no es razonable confiar en ellos. Piensa tú en cuánta gente ha curado Pamies, por ejemplo, 0. Entonces piensa todo lo que ha dicho Pamies. En la balanza no es razonable confiar en él. En la balanza es razonable confiar en la Organización Mundial de la Salud, aunque no sea perfecta. Ahora, bueno, a ver, ¿qué dicen los conspiranoicos? Se me mueve esto. Los conspiranoicos, al saber que era jesuita, le van a aplicar que era sionista y demás pendejadas. Bueno, ¿es factible la existencia de Dios dentro de la teoría de los multiversos y la teoría de la simulación? No. Sigue siendo una hipótesis enormemente improbable. Todas las explicaciones que las teologías han dado sobre la existencia de Dios son insostenibles en el universo tal como lo conocemos. Lo que hubo fue grupos humanos que querían un dios, un rey, como el rey que tenían. ¿Te das cuenta que todos los dioses son reyes? Ninguno es presidente o primer ministro del universo. Es un producto de una época histórica del ser humano que deberíamos dejar atrás. Patricia Díaz, cuánto me gusta el comentario sobre Rosling. Es que no, pocas personas me han cambiado tanto la visión de las cosas. No es que te cambie las ideas, al contrario, reforzó mis ideas, pero que de pronto veas el mundo con unos ojos totalmente distintos gracias al trabajo de Hans Rosling. La lavadora mágica, esa charla que creo que dura 15 minutos y está en YouTube, la debería ver todo el mundo, porque estamos viendo el mundo mal, porque estamos viendo el mundo con una concepción absolutamente errada y no podemos curar una enfermedad que diagnosticamos mal. Y Rosling nos enseñó muchísimo. Tombstone era del gran salto adelante de Mao. Sí, no lo terminé. Es un libro aterrador, es un libro que hace la nómina de las muertes y de cómo fueron produciéndose las muertes por hambruna, aterradoras de un hombre que la sufrió además. Es un libro muy recomendable, pero efectivamente no lo terminé, pero sí me pareció absolutamente magistral. Lo terminaré algún día que esté de humor. ¿Qué opina de la Free Software Foundation? Parece muy en línea en democratizar ciertas cosas que no deben ser solo de empresas privadas. Sí, y yo estoy de acuerdo con la Free Software Foundation hasta cierto... ¿La Free Software Foundation? No es la de...
La del loco aquel. No sé, hay un loco el New, con el que también me peleé alguna vez. Pero no, opino que la idea de un software libre es razonable siempre y cuando no incida en el derecho de la gente a beneficiarse de su trabajo. Yo soy un hombre de izquierda. Como hombre de izquierda creo que todo el mundo tiene derecho a beneficiarse de su trabajo. Y por lo tanto, si inventas algo, tienes derecho a beneficiarte de él. Y para eso existen las patentes. Y si escribes una canción muy bonita, tienes derecho a beneficiarte de ella. Y para eso existen los derechos de autor. Ir contra los derechos de autor, ir contra las patentes, es ir en contra de la idea de que la gente tiene derecho a recibir una remuneración justa por su trabajo. Pero sí hay, por ejemplo, el programa que yo uso para audio, Audacity, está hecho por voluntarios y es software libre y me parece maravilloso que sea software libre. El que estoy usando para hacer este streaming, OBS, está hecho por voluntarios, está hecho libre y me parece fantástico. Creo que sí, creo que es una labor muy importante. Las fórmulas de la cortesía hacia la mujer, ceder el asiento, abrir las puertas del coche, ¿podrían considerarse micromachismos? ¿Deberían irse dejando de lado tales actitudes? Es que yo no creo en los micromachismos. El machismo es machismo, no lo es. Si todo es machismo, entonces nada lo es. Si a todo tratamiento diferenciado lo llamamos machismo y le atribuimos la carga terrible que tiene la palabra machismo, es decir, la idea de que el macho es superior a la mujer, que el hombre debe controlar a la mujer, que el hombre debe dominar a la mujer, que el hombre debe tener privilegios y derechos que no se le deben dar a la mujer, que todo eso es lo que está englobado en el concepto machismo. Y tú dices que alguien, por abrirle la puerta a una chica con la que quiere quedar bien, está haciendo todo eso, está siendo terriblemente injusto. A ver, las palabras tienen significados. Y una de las cosas que hace el posmodernismo es tratar de romper los significados, decir que todo es violencia, que todo es violación, que todo es machismo, que todo es racismo. No, tenemos que tener las categorías conceptuales del mundo que nos rodea bien identificadas. Le estoy pegando constantemente el micro porque todavía no estoy acostumbrado a tener un micro así enfrente. Tenemos que tener muy claras las definiciones. ¿Qué quiere decir violencia? ¿Qué quiere decir violación? ¿Qué quiere decir machismo? ¿Qué quiere decir mujer? ¿Qué quiere decir niño? ¿Qué quiere decir derecho? Si no tenemos claras las definiciones y las vamos cambiando al gusto del militante de esta semana o del activista que no tenía nada mejor que hacer, acabamos despojando al lenguaje de su capacidad de darnos una representación simbólica de la realidad. Y el lenguaje se convierte solamente en una representación simbólica de la ideología de aquel que quiere manipular el lenguaje, que es algo que ya contó George Orwell en 1984. Dejen al lenguaje en paz, el lenguaje expresa la realidad, no la cambia. No hay micromachismos. Hay atavismos, hay costumbres que quizás haya que dejar, hay costumbres que algunos hemos dejado en varias ocasiones. Yo cuando hacía fotografía, para tener una sesión con una modelo, la costumbre era tomar un café para explicar de qué iba a tratar la sesión y hasta dónde se podía llegar, hasta dónde no, para que no se hiciera nada desagradable para ella en la sesión, etcétera, etcétera. Y luego yo siempre pagaba los cafés, pero la segunda vez me decían, es que ahora pago yo, y yo me siento muy incómodo dejando que ella pague, porque fui criado así, pero efectivamente es bueno que ella pague, pero también no solo fui criado así, también resulta que la modelo esta es estudiante, no tiene dinero y yo gano en mi trabajo, entonces es más razonable que pague yo, ¿no? Lo haría también con modelos chicos, no es un acto de machismo. Es un acto de entender que estás yendo a tomar un café con alguien para quien esos 2 euros o ese euro 20 en aquel entonces le representan mucho más esfuerzo que el que me representa a mí y por lo tanto pues no está mal que yo lo pague. De pronto decirme que por hacer eso soy alguien que se considera superior a las mujeres y cree que las mujeres no deben tener derechos y deben cobrar menos y deben someterse al hombre, es una exageración terrible. Por favor, no creamos en eso. Sí hay muchas costumbres que se van a ir quitando conforme cambiemos nuestra forma de pensar, pero no al revés. Cambiar forzosamente las costumbres mediante la opresión, la represión, solo las mete en el mundo de lo clandestino, pero no las anula. Las anulan los cambios reales en la sociedad. Las acciones molestas cambian.
Ahora nadie le grita maricón a otro en la calle para insultarlo, porque resulta que antes era muy normal burlarse de los homosexuales y así fuimos criados. Y ahora entendemos no solo que no es normal, sino que está muy mal. Y que además los homosexuales no son ellos, sino que yo tengo mis amigos, de pronto descubres que son amigos tuyos y gente de tu familia son homosexuales y resulta que no eran raros y no eran verdes y no son malas personas y no andan matando gatitos. Y entonces, después de ese cambio social, después de que se ganaron ese respeto social, uno encuentra muy difícil utilizar algún epíteto para los homosexuales como insulto hacia otra persona. Pero es la realidad la que tiene que cambiar, no cambiar las palabras. Y ahí no le abras la puerta a la gente, por favor. A ver. Los últimos 15 minutos los voy a dedicar a López Obrador, advierto. En el video Munchausen por Poderes y otros videos hablas algunas cosas de niños malcriados. ¿Podrías, por favor, hablarnos un poco más de ellos? Pues los niños malcriados son aquellas personas que les dijeron que tenían la razón en todo y siguen creyendo que tienen la razón en todo y no tienen por qué enfrentarse a la realidad para constatar si tienen razón o no tienen razón. Creo que es bastante claro el concepto, ¿no? Gente que se siente superior, esos niños que se toman que viven en el mundo de la simulación, de la señalización de virtudes. Es que yo soy muy ecologista y yo solo tomo soja orgánica y yo me ofendo cuando veo tales cosas y yo creo que los indígenas deben vivir así. Oye, ¿cuándo has estado tú viviendo con los indígenas? No, yo nunca, los indígenas no. Pero yo sé lo que tienen que hacer los indígenas porque yo tengo una licenciatura. Esos son los niños malcriados. Es la gente que se le cura, y generalmente se cura con una dosis de realidad bien puesta. Porque sí se quita, Yo conozco mucha gente que se le quita. La misión espacial Artemis me parece muy bien. Quizás no sería, ojalá y no fuera necesario eso. Porque me pasó con los premios Nobel ahora. Cuando serán los premios Nobel de Física, los primeros comentarios que oigo son a cuán pocas mujeres se les ha dado el premio Nobel de Física. Y es cierto, pero no podemos cambiar el pasado y sin embargo deberíamos estar hablando del presente. Primero, que se le dio a ella, y segundo, que se le dio no por ser mujer, sino por su aportación extraordinaria a la física junto con las otras dos personas a las que se les dio el Nobel. Porque no todos los casos han sido iguales. Sí, en el pasado, sobre todo a dos mujeres se les negó un Nobel que merecían, Lise Meitner y Jocelyn Bell. Sí, pero no podemos cambiar el pasado. Y no podemos hacer la referencia al pasado ante una cuestión del presente y acabar dejando la idea. Y pasó luego con el premio de química, dejando la idea que se los dieron porque eran mujeres, porque ya era justo que se le diera a una mujer. No porque sus aportaciones científicas fueran enormemente relevantes, sino por equidad, por diversidad, por amor a la diversidad. No es cierto. Y en el caso de química, por lo menos el caso de química lo conozco. El primer artículo que yo escribí sobre el CRISPR fue en 2016 y las únicas dos investigadoras a las que yo mencionaba en el artículo de CRISPR eran a Charpentier y a Doudna. Y en 2018 hice otro artículo sobre Jennifer Doudna. Es decir, su aportación es tan enormemente clara que si fueran pulpos, daría exactamente igual. El hecho de que sean mujeres es un incidente. Que se preste más atención a las aportaciones científicas, tecnológicas y artísticas y de todo tipo de las mujeres es bueno. Pero no es el eje de todo esto. El premio Nobel no se da como el Miss Universo. Y ahora le toca a una chica de Jamaica porque el año pasado le tocó a una de Asia y la otra vez a una noruega. Que es como lo ha manejado Donald Trump. Igualitarismo a las de acá. No. ¿Es necesario que se reconozcan las aportaciones de las mujeres? Sí. Una vez reconocidas esas aportaciones, el premio Nobel se da por la importancia de las aportaciones y no por la falda o los genitales o el pelo o la nacionalidad. Es que de verdad, ya déjenle eso al premio Nobel de la Paz y al de Literatura, que suficientes problemas tiene. ¿Conoce usted el trabajo de Amelia de Paz, la filóloga? No, desafortunadamente no lo conozco. No jodas que me peleé con Stallman. Sí, me peleé con Richard Stallman. Una vez lo llevaron a algo en el que yo estaba y estuvimos en una mesa redonda
Eran las épocas en que se podía fumar y teníamos ceniceros todos. Yo encendí un cigarrillo y este hombre armó un pifostio absolutamente gigante. Yo dije, cálmate, es que no pueden fumar cerca de mí. Había puesto en requisitos, así como los grupos de rock cuando van a algún lado, ¿no? Ayer leía yo de la cláusula Van Halen, porque se nos fue Eddie Van Halen. Hubieras puesto no puede estar cerca de mí nadie que fume, pero tú viniste a un lugar donde se fuma, donde hay ceniceros, donde no hay letreros de no fumar, no te puedes poner en ese plan, baja el berrinche, nene. No, entonces él ya no hablaba. Y me levanté y me salí, me fui a fumar a la puerta y ya no participé más en el panel. Pero vamos, hizo un berrinche del tamaño del mundo, Richard Stallman. Hay un mexicano que, por cierto, trabaja con él, que es buen amigo mío, el que hackeó la CREI de la universidad hace un montón de años. Debería ser el ganador del premio Richard Dawkins. Yo, no. Dawkins debería ser ganador de muchos más premios. ¿Puede explicar la ciencia que algo puede salir de la nada? ¿O a fin de cuentas la existencia es infinita? No, la ciencia puede demostrar que hay cosas que salen de la nada. Si salen de la nada. La existencia es infinita, define existencia. Una vez que definas existencia, es muy fácil decidir si es finita o es infinita. Pero primero define a qué te estás refiriendo con existencia. La materia es infinita, la materia va a existir infinitamente. Tú como persona, si tú dices, no, la existencia mía, de mí, así como alguien a quien le gustan, no sé, las torrijas con chocolate, mira, esa existencia es limitada. Tú define existencia y verás que tú mismo sabrás si es finita o infinita. Dice Felipe Rivera, quiero referirme al racismo en el Perú, es terrible en todo el mundo, pero en el Perú es especial, ya que los discriminados por el racismo somos la mayoría los indios. En toda América Latina, ojalá, ojalá fuera en el Perú, no, ojalá y solo fuera en el Perú porque no se vería en todos lados, pero en el Perú ha sido además terrible porque había una diferencia entre el criollo que vive en la costa y el indio que vive fuera. Y está el racismo contra los negros. Yo conocí a Nicomé de Santa Cruz y conocí a varias personas de la negritud peruana y la situación que vivían los negros del Perú era también aterradora. Hablábamos del cajón peruano el otro día precisamente como ejemplo. Pero los indígenas han sido discriminados por sus compatriotas desde las independencias. Pero lo más divertido es esto, que los que ejercen esa discriminación, esa neocolonización, esa opresión, esa infantilización del indígena, son sus propios compatriotas, pero que le echan la culpa a los españoles de hace 200 años. Es decir, no hay muchos españoles por América Latina discriminando, presionando, despojando, reprimiendo, haciendo menos a los indios en América. Todos son americanos. Más o menos indígenas, algunos ni se nos nota, pero somos indígenas. Mi abuela es zapoteca y en mi MyHeritage sale que tengo un 14% de indígena mesoamericano. Somos nosotros los que estamos discriminando a los indígenas americanos, mientras hablamos maravillas del indigenismo fake y nos identificamos con los indígenas de antes de la colonia. Y hablamos en contra de los españoles que fueron los culpables de todo y nos apellidamos Huerta, como yo, que es mi segundo apellido, García González Pérez, porque todos tenemos algo de español también. Así que es una de las grandes tragedias de América Latina y ojalá algún día dejen de ser considerados sujetos de derecho para ser considerados objetos de atención y objetos de derechos iguales a los que tienen los blancos, sobre todo los blancos que los están salvando, porque mira, los hijos de puta siempre los han explotado, eso ya lo sabemos, los dueños de las fincas y los dueños de las granjas, los dueños de las fábricas y tal. Pero los que dicen que los van a salvar luego son los que más daño les hacen y eso me indigna especialmente. No todos somos mestizos, dices en Perú, de alguna forma sí lo son, pero en mayor y menor cantidad, es decir, si te pones a hacer genética, lo importante no son las cantidades, lo importante además culturalmente, me estás hablando no en aymara ni en quechua, me estás hablando en español, culturalmente somos mestizos, por favor.
No hablas de Cuba. ¿Qué quieres que te hable de Cuba? Estuve 2 veces en Cuba. Cené con Fidel Castro en mi blog, No Que Importa, están mis historias de Cuba. Trafiqué con moneda en Cuba. ¿Qué más hice? Me enojé con los pioneritos en Cuba. Puedo hablar horas de Cuba. ¿Qué quieres hablar de Cuba? Pues yo también tengo un hilo en Twitter sobre la posibilidad de que hubiera un túnel entre la Embajada de Cuba y la Embajada de la Unión Soviética en México. Digo de Cuba lo que quieran, no tengo ningún problema en hablar de Cuba. Esencialmente estoy, por supuesto, a favor del pueblo cubano y en contra. Ahí hace poco, por Dios, los socialdemócratas cubanos me invitaron a una entrevista colectiva que tuve como de 2 horas de duración. Búsquenla. Voy a tratar de ponerla en el canal también. Un vídeo de Eddie Van Halen. Me gustaba Eddie Van Halen, pero no tanto como para hacerle un vídeo. Sí, me gustaba él como guitarrista, pero el grupo en general y la música del grupo en general me parecía muy light, ¿no? Muy hair metal, muy glam. Y no soy de esos. Cristiano, Messi, Maradona, Pelé o Cruyff. Messi, sin duda. Y vi jugar a Pelé en el Mundial de México en 1970. Y vi jugar a Maradona, que nunca me pareció tampoco la gran cosa, un tipo que es famoso por meter un gol con la mano. Vi jugar a Cruyff, que me parece una maravilla. Vi jugar a Cristiano, que me parece un pesado, pero juega muy bien. Y vi jugar a muchos otros. Vi jugar a un montón de gente muy buenos. Porque Pelé no era Pelé, además era todo el equipo. Pelé jalaba la marca, te quitaba a 2 personas y entonces dejaba libre a Tostao, a Gerson o a Rebeliño. Era una cosa impresionante esa selección brasileña. Pero como Messi no hay otra cosa, no hay cosa similar. No hay cosa similar, no he visto nada. Y sobre todo con esa continuidad, con esa enorme capacidad de reinventarse continuamente porque no lo logran descifrar. A Maradona lo acabaron descifrando. A Pelé no lo acabaron descifrando tanto porque jugaba con un equipo que todos eran genios. Ahí el más cojo era el hambrista. Pero Messi, en todos estos años, la gente que juega con él año tras año tras año, no lo han podido descifrar. Es impresionante. Resube el vídeo que Seno y me encantan sus respuestas. Sí, no todo esto va a quedar en el canal. Ahora como el streaming en 2 partes. Sigo. Querer desaparecer el término raza no va a acabar con el racismo. No, pero sí de dejar claro que el concepto raza no es irracional. El concepto raza no es aplicable, es como el alma. No estamos luchando contra el concepto, contra la palabra alma, sino contra el concepto. El alma que cuando te mueres sobrevive no existe. La raza no existe. Dios no existe. Hay que reconocer que es una característica más del ser humano. No es una característica del ser humano. La raza no es una característica del ser humano. No existe una definición científica de raza que pueda permitir que nos separemos en razas. Los grupos étnicos no son razas. La idea de que hay una raza negra cuando hay miles de grupos étnicos en África es una estupidez tan grande como la idea de que hay una raza blanca donde puedes meter por igual a los mediterráneos y a los eslavos y a los rusos. Es que es de bobos. La gran variedad genética que hay entre todos los que entran en lo que ustedes llaman la raza blanca, la gran variedad de la raza india, la raza negra. Asia, por favor, la cantidad de etnias que tiene solamente China. Japón, que es minúsculo, tiene montones de etnias. Y meterlos a todos en un mismo saco es una estupidez y es biológicamente inaceptable y que te lo expliquen los biólogos. ¿Qué más? Saludos de la República Dominicana. Hola, tengo muchos amigos en la República Dominicana, no sé por qué. Empezando por mi amiga Argénida Romero, a quien quiero tanto. Gran periodista, gran mujer, gran madre, gran esposa, gran todo. Digo que si conozco a AMLO más de que lo apoyé en 2 ocasiones la última ya, no, sí. Sí, están los vídeos en los que dije, no trabajé con Obrador, pero sí conozco a la gente que trabaja con Obrador y él era presidente del PRD cuando hicimos la última, la última campaña con Cárdenas. Su opinión sobre la inclusión de deportistas transexuales en categorías femeniles de deportes tales como el boxeo está mal. Está mal porque hay una diferenciación clara desde el punto de vista de la morfología debida a la sexualidad de media.
es decir, en promedio, que lo hace que quien haya tenido una sexualidad original biológica tenga ventajas inevitablemente, porque de media los hombres van a ser más altos, de media los hombres van a ser más fuertes, porque así es, porque la diferencia no implica superioridad, que es el error en que han caído los posmos. Negar diferencias creen que es defender la igualdad, aceptar diferencias y defender la igualdad sobre esas diferencias es lo importante. La gente bajita nunca va a ser alta. Decir que yo tengo tanto derecho a jugar baloncesto como Pau Gasol es una tontería del tamaño del mundo. Pau Gasol tiene unas características morfológicas que le permiten jugar al baloncesto y que yo allí no sirvo ni para atarle los zapatos. Negar las diferencias en aras de la creencia en la igualdad es una estupidez. Hay diferencias biológicas reales, ninguna de las cuales implica superioridad o inferioridad como valor como ser humano en derechos, en oportunidades, en capacidades, sobre todo en capacidades intelectuales y espirituales. Así que, por favor, sí, me parece muy mal. Vi el otro día precisamente un video de una mujer trans que fue campeona de esta nueva forma, nueva arte marcial en el octágono, donde se pegan distinto que en el boxeo porque se pueden hacer mucho más daño, poniéndole la rodilla en la garganta a una luchadora, como lo hizo aquel policía que mató a aquel ciudadano estadounidense, y me pareció terrible. Pues empieza a dedicar un video al indigenismo, fake, todo eso, ya lo he hecho, busca videos, y en No Que Importe también tengo algunas cosas como Maldito 12 de octubre, o Puto 12 de octubre, que también se llama así. Llegué tarde, ya lo de la muerte de Mario Molina, sí hablé por supuesto de la muerte de Mario Molina. ¿Has debatido con gente de este oír? Sí, no se atreven, no son tontos. Pueden mandar a alguien a que pique un poco en Twitter, pero un debate en serio, sentados en una mesa frente a un público neutral, no tienen con qué. ¿Cuál sería la manera correcta de vencer a Obrador sin necesidad de caer en su propio juego? Primero que nada, con un movimiento ciudadano transversal, sin caudillos. Un movimiento en el que quepan todos los que quieren determinadas cosas sin estar esencialmente fundamentados en una ideología supremacista, caudillista, pero sobre todo eso, el caudillismo. En México es muy difícil hacer movimientos transversales. Siempre hay uno que se pone al frente. Es una mala enseñanza del marketing. O sea, primero que nada es un problema de América Latina siempre. Ya los grupos prehispánicos tenían el caudillo, el cacique, y ese mandaba. Y luego tenemos la construcción social del Estado virreinal, y luego el hecho de que hemos generado una cantidad de caudillos espectacular: Celaya, Bolívar, San Martín, Artigas, Fidel Castro, Chávez, López Obrador. Es una cosa alucinante. Tenemos que acostumbrarnos a no buscar caudillos, porque mucha gente me pregunta, bueno, necesitamos a alguien que se enfrente a López Obrador. Y dices que, mira, como aparezca, se va a crear otro López Obrador en ese mismo eventualmente. Son los partidos sólidos donde la militancia manda, que puede quitar a la dirigencia, donde se puede crear un movimiento serio. Pero yo creo que sobre todo los ciudadanos tienen que exigirle a López Obrador que cumpla lo que prometió, nada más. No gritarle, no insultarle, no. Simplemente tú prometiste esto, mira, aquí está el día que lo dijiste, hazlo. Esto no lo habías prometido, no lo hagas. No prometiste destruir la ciencia en México, pues no lo hagas. Está bien que se te olvidó meter la sección de ciencia en el proyecto de nación, como decía yo en el video de hace unos días, pero no prometiste destruirla. Entonces, un movimiento social que en lugar de estar contra López Obrador o tratando de tirar a López Obrador, tratando de dar un golpe de Estado, ese es el golpe de Estado que ya he dicho que siempre ha soñado la derecha mexicana, un movimiento ciudadano que le exija que cumpla, como lo están haciendo las mujeres que tienen tomado el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ojalá se mantengan así y no se acaben ideologizando. Exigirle que cumpla, no enfrentarse a él, enfrentarlo a él con sus propias palabras, y como ciudadanía exigirle, presionarlo para que actúe correctamente, que es lo que yo he hecho en los vídeos. En mi vídeo de Así no Andrés Manuel, lo que estoy diciendo es: yo quiero que tú cambies porque el país lo merece.
Pero si estamos tratando de derrocarlo, todos nuestros esfuerzos están en tirar a un señor y no están nuestros esfuerzos orientados a que quien ya tiene el poder haga lo mejor posible por la mayoría. No sé. Ya voy a terminar. Vencer Obrador, gracias por las recomendaciones. ¿Quién te hizo la entrevista? ¿Qué cubanos? ¿La disidencia de Miami o quién? Me interesa eso, no, la disidencia de Miami, no. Jóvenes cubanos socialdemócratas que no son la disidencia de Miami la que perdió, a la que Fidel le quitó sus posesiones. No, hay muchos otros cubanos que son de izquierda y que están en contra de Fidel. Todos mis amigos que fueron revolucionarios y acabaron saliendo de Cuba están en ese grupo. Muchos de ellos ya murieron, pero gente muy decente que salió de Cuba cuando se dio cuenta de que el sueño se había vuelto una pesadilla. ¿Por qué Paco Ignacio Taibo lo bloqueó? Pregúntale a Paco Ignacio Taibo, ¿yo qué voy a saber? ¿Tú crees que me lleva? Oye, te voy a bloquear por tal cosa. No, un día busqué su Twitter y vi que me había bloqueado y pregúntale a él. De que nos dividamos en varias razas. No, lo que pasa es precisamente lo contrario. Los flujos genéticos son cada vez mayores, entonces cada vez más tendemos a ser una sola forma humana. Cada vez somos más variados dentro de nosotros mismos. Hazte un estudio genético, te vas a quedar flipado. Yo me acuerdo mucho de aquel supremacista blanco al que le descubrieron un 14% de africano subsahariano. Ya lo he comentado, hay muchas risas, pero sus amigos supremacistas blancos lo empezaron a putear porque era negro. Así de idiotas somos. Por favor, apóyanos a los jóvenes y los líderes sociales que nos están matando un gobierno de ultraderecha y antipaz. Por supuesto, los apoyo en todo lo que pueda y mándenme datos, pero mi apoyo solo puede ser el apoyo de la boca. Lo que yo tengo es mi capacidad de comunicar y no quiero gobiernos que estén matando a su gente. Leonard Cohen o Bob Dylan. Leonard Cohen. Como poeta, Bob Dylan es un monstruo, es una cosa impresionante. Su último disco es absolutamente escalofriante. Las letras, la madurez, la visión amplia del universo, ¿no? Verdaderamente enloquece el último disco. Pero como poeta, el hombre que es capaz de escribir Sisters of Mercy, el hombre que es capaz de escribir The Future, el hombre que es capaz de escribir Closing Time, el hombre que es capaz de escribir Chelsea Hotel, Leonard Cohen sin duda. San Martín un caudillo, sí es un caudillo. Y decir eso, que Perón era de derecha, en Argentina le haría ganarse un puñetazo seguro, lo siento, ya me he llevado muchos. Tienen un problema, que yo también sé responder. O sea, los puñetazos no solo los recibo, yo también sé repartirlos. No, por supuesto, no estoy haciendo ningún llamamiento a la violencia. Pues no eran estupideces. Artigas era un caudillo y Perón era un caudillo. Pero no un caudillo populista de derecha, sino ¿por qué le abrió la puerta a todos los nazis? Hay muchos que todavía están viviendo en Argentina, por favor. Soy cubana y me alegra que esos sean sus amigos, pero no son mis amigos, pero son chicos que me caen muy bien, ojalá sean mis amigos eventualmente. Es que es igual de lógico que pedir que renuncie a AMLO como cuando pedían que renunciara Peña Nieto, sí, e igual de inservible. Es decir, a un político confrontarlo así, lo que haces es lo haces más fuerte y ante sus seguidores, con lo enloquecidos que están los seguidores del observador, les das la razón, pero cuando le exiges en sus propios términos, lo pones frente a sus propias palabras, las cosas son distintas. ¿Qué explicación da de la destitución de la señora Cayetana Álvarez como portavoz del PP, que está más cerca de Vox y además es más famosa se llegó a ser más famosa que Casado y eso Casado no lo va a permitir? ¿Qué sé yo, hombre? ¿Yo qué voy a saber cómo funciona el PP? Y me interesa además. Bueno. No estoy al tanto de la situación en Chile con su policía, lo siento, no. Voy a terminar, porque ya dije que 10 minutos, pero Elena Muñoz me pregunta, dice que me aclararás un pequeño lío que tengo con respecto a la política del gobierno de López Obrador. Antes de las elecciones, yo pensaba que era la opción más progresista según comentarios de algunos mexicanos. Sí, fue un error. Hace algunos meses vi en YouTube un par de vídeos de su canal y a mí la verdad, por la parafernalia, la musiquita de fondo, los comentarios solo halagos exagerados y que hablara pero al final no dijera nada, me da una sensación propagandística y populista, pero nada más. Por lo que te escucho de ti y otros mexicanos, no parece que la política que está haciendo finalmente sea muy progresista. No lo es. ¿Me podrías aclarar si estaba equivocada y nunca ha sido una propuesta de izquierdas? No, nunca fue una propuesta de izquierdas. López Obrador declaró en varias entrevistas, dijo que eran herederos de la izquierda, pero no dijo que habían heredado. Si eres heredero de la izquierda, puedes haber heredado a Stalin, que es heredar los peores genes de la izquierda. Pero yo me recuerdo una entrevista que la he puesto en los vídeos que tengo sobre López Obrador,
con este tío al que ahora odia de Televisión Azteca, donde él explica por qué no es de izquierda. Y de la izquierda hay cosas que no le gustan y él no comulga. Él no comulga con la izquierda. Nunca se presentó como un hombre de izquierda. Lo que pasa es que la gente de la izquierda mexicana que lleva toda su vida soñando con la revolución, cuando López Obrador sale del PRD y se van con López Obrador, creen que López Obrador les va a hacer una revolución de izquierda. Y en sus discursos lo decían, esto es una revolución, compañeros. No, hombre, es el PRI y el PAN repetidos en un señor que es más narcisista. Creo que lo más narcisista antes que él que hubo solamente fueron López Portillo y Salinas. López Portillo más. López Portillo era un hombre más pagado de sí mismo como pocos. Realmente se sentía el Quetzalcóatl revivido y tenía un libro donde decía que se creía el Quetzalcóatl revivido en serio. Pero no, López Obrador no es de izquierda. Él cree que él tiene algunas creencias que son peligrosas. Primero, que repartiendo dinero va a acabar con la pobreza. La pobreza se acaba dándole a la gente oportunidades para salir de la pobreza. Obviamente hace falta darle dinero a quien no lo tiene, primero que nada, para que coma, pero no es lo único. Y toda la creación de una serie de instituciones de apoyo social, que sería lo que realmente ayudaría a que bajara la pobreza en México, se la ha saltado, y no solo eso, sino que ha destruido a varias instituciones que se dedicaban a eso. Segundo, él está convencido que la delincuencia se va a acabar cuando acabe la pobreza. Él está convencido que la única causa de la delincuencia en México, de la violencia, de los asesinatos, del narcotráfico, etcétera, es la pobreza. Que cuando la gente no sea pobre, ya no va a delinquir. Y entonces le ha garantizado la impunidad a los delincuentes, y lo que hemos visto es una impunidad del 95%, y las cifras que daba Denise Dresser el otro día, el 15% de las mujeres que son detenidas por la policía en México son violadas por los policías. Y con una impunidad absoluta saben que no les va a pasar nada. Y cuando tú eres un hijo de puta y vives en un país donde hay leyes y donde sabes que puedes pagar lo que hagas mal, te controlas. Pero cuando te garantizan la impunidad total y te dicen que te van a dar abrazos y no balazos, vas a actuar tan hijo de puta como quieras ser. Así que en ese sentido, creo que ahí se explica claramente los errores básicos de López Obrador, y entonces todo lo que él está haciendo es destruir instituciones que él cree que son malas porque eran privadas, porque eran neoliberales. Él tiene un concepto del neoliberalismo además muy de chicle, muy amplio, y lo está invirtiendo todo en darle un dinero mensual a la gente. Y cuando López Obrador deje de ser presidente, o antes probablemente, ya no va a haber ese dinero para darlo todos los meses. Y entonces vas a tener pobres, desesperados y además cabreados porque les han quitado algo que consideraban que ya tenían derecho. No les has dado empleos, no les has dado escuelas. Las universidades son de chiste, lo dijo el doctor Mario Molina, las 100 universidades de López Obrador son una patraña que no preparan a la gente para la vida productiva. Tienes una economía básicamente subterránea que nunca se ha tratado de convertir en una economía productiva. Eso no lo hace la izquierda crea oportunidades, la izquierda busca que se salga de la pobreza, pero de una manera estructural, no de una manera coyuntural. Así que por eso yo querría exigirle a López Obrador que cumpla. Y finalmente, para terminar, que pasamos ya, casi llegamos a las 2 horas y vamos a pasar un poco. ¿Por qué tantas personas apoyan fanáticamente a López cuando en los hechos no ha tenido ningún resultado positivo? No ha castigado la corrupción del pasado, ¿no? No ha conseguido disminuir la inseguridad, ha empeorado. La economía no crece. Pero dice que el Producto Interno Bruto es una medida que ya no le importa. Está destruyendo la República si se está cargando todas las instituciones que de alguna forma podían equilibrar el poder del presidente, que siempre ha sido imperial en México, y desprecia la ciencia, las artes y los deportes, a excepción del béisbol, y está destruyendo el medio ambiente. ¿Por qué lo apoyan? Hay explicaciones muy sencillas, todas equivocadas. Porque son idiotas, es una que escucha uno con mucha frecuencia entre los de Frena y esta gente, ¿no? Porque les pagan, porque odian a los ricos, porque son imbéciles. Pero no, yo creo que hay otra razón, y la razón se encuentra en la esperanza. Así como mucha gente apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pensando que podía ser la oportunidad de introducir una serie de reformas progresistas, aunque no fuera la revolución de la que algunos gritaron al ganar la presidencia,
sí había la esperanza de que se implantaran una serie de políticas más progresistas y que se eliminaran las políticas más dañinas a los personajes más dañinos y las prácticas más dañinas de México. El problema fundamental de México es la corrupción, pero la corrupción está rodeada de una serie de elementos. Impunidad. No puede haber tanta corrupción si no hay impunidad. Falta de transparencia. No puede haber tanta corrupción si hay transparencia. Encubrimiento entre las propias personas del poder. Necesitas uno muy honrado para que empiece a combatir la corrupción, y lo primero que hace es rodearse de personas que son igual de honradas. La gente esperó que pasara esto, y mucha gente está esperando que pase y cree que va a dar buenos resultados. Y voy a contarlo. Mira, cuando, ya no sé hasta qué punto conté esta anécdota, pero va así. 96 personas viéndome, de veras, muchísimas gracias. La anécdota va así. Cuando, voy a poner el texto de denos dinero, por favor, lo siento, me da mucha vergüenza. Cuando supimos lo de Elena Álvarez Bulla y se armó la plataforma Resiciencia, tuvimos 2,000 firmas a favor de que se le dijera una petición a López Obrador diciéndole reconsidere, esto es un desastre. Esto no va a funcionar. Y ayer varios científicos mexicanos, por cierto, en Twitter me dijeron, joder, es que tú lo sabías desde el principio, tú tenías razón. Pues mira, me hubiera gustado estar equivocado. Se hizo esa petición y se le trató de hacer llegar a López Obrador y descubrimos que había una barrera. López Obrador ya se había separado de la gente que lo había elegido en el momento en que fue electo presidente. Esto fue en julio-agosto de 2018. Entonces, pues yo tengo amigos que están cerca de López Obrador, gente de izquierda. Les escribí, oye, tenemos esta petición, ¿se la puedes hacer llegar al López Obrador? Uy, pues déjame ver, lo voy a pensar. Lo están pensando todavía, 2 años después. Otros no respondieron. Y entonces le escribí a uno en concreto, oye, mira, tenemos esto, está esto, queremos que de ser posible que alguien se lo entregue y le explique el porqué de esta petición para que no nombre a Álvarez Bulla como responsable del CONACYT. Silencio absoluto. Al paso del tiempo, por alguna causa pero al paso de año y medio por allí, tengo un intercambio con esta persona que es Pedro Miguel. Yo escribí en Ciberoamérica sin cobrar, porque soy amigo de Pedro Miguel y porque pensé que trabajábamos por una izquierda para un país mejor. Yo le dije, Pedro, no sé qué me dijo, porque, por algo por el video que hice sobre la barbaridad de López Obrador de abrazos no balazos y de que la pobreza es la única causa de la delincuencia, y daba yo los argumentos de los criminólogos, no los míos, los argumentos de los criminólogos de por qué eso es falso, y me vino a reclamar Pedro Miguel que lo que se estaba trabajando era precisamente para acabar con la pobreza, porque eso acabaría con la delincuencia. Yo le dije, Pedro, ya que estamos en esto, ¿qué pasó con la petición que te hice, que te pedí que se le llegara al observador? No tuve tiempo porque estaba yo haciendo otras cosas muy importantes. Él es un importante funcionario del partido. Le digo, ¿en serio? O sea, era tan importante que no podías atender a 2,000 estudiantes, científicos, académicos, profesores universitarios, periodistas científicos muy reconocidos, y yo que soy un puto don nadie. No pudiste. O no quisiste. Me bloqueó. Yo estoy seguro que Pedro Miguel cree que de aquí va a salir algo bueno. Y cuando tú te convences de que de aquí va a salir algo bueno, puedes apoyar las peores atrocidades. Y me acuerdo siempre de lo que dijo Konrad Lorenz cuando le dieron el premio Nobel de literatura, de medicina o fisiología por su trabajo en la conducta animal, y alguien le reclamó que de pequeño había estado en las juventudes hitlerianas. Eras alemán y eras niño, tenías que estar en las juventudes hitlerianas. Es como los niños cubanos, que todos son de los pioneritos. No puedes reclamarle a alguien que haya estado en los pioneritos. Joder, es obligatorio pertenecer al grupo político paramilitar de los pioneritos si estudias en una escuela cubana. Y me acuerdo de la frase que dijo Konrad Lorenz, fue un terrible error, pero gente mejor que yo creyó que algo bueno podía venir de los nazis, como mi padre. Eso es una confesión que te arranca la piel, que este hombre pudiera decir eso de su propio padre. Si hubo gente que creía que algo bueno podía venir de los nazis, después de haber leído Mi lucha,
que por cierto, quien mejor la analizó por allí fue George Orwell, para variar y no perder la costumbre. Hay gente que cree que algo bueno puede venir de López Obrador y yo creo que lo apoyan sinceramente. Yo creo que están muchos todavía sintiendo que están en la venganza contra ese PAN, ese PRI, esos bestias, esos desaforados, corruptos, desvergonzados, contra los que votaron cuando votaron por López Obrador. Muchos creen sinceramente que si yo me pongo a López Obrador es que yo antes me daban muchísimo dinero otros gobiernos anteriores y yo era un privilegiado y entonces ahora estoy contra López Obrador porque soy conservador y fifí. Y que se les quite esa idea va a tomar trabajo. Y una forma de que se les quite es, por supuesto, no ir y darles argumentos de frena. Por poner un ejemplo. Vamos a dejarlo allí, yo creo, porque ya esto fue mucho. 2 horas a la semana no voy a hacer. Podemos hacer una encuesta en rbdsqs@gmail.com, nuestro correo electrónico, 1 hora a la semana o 2 horas cada 2 semanas. Yo creo que dan más 2 horas a cada 2 semanas que 1 hora a la semana. Rápido cierro. Obama fue buen presidente, depende para quién. Pues así. Para su país fue razonablemente buen presidente. ¿Consideras que Obrador está convencido de su propio discurso o lo hace para mantenerse en el poder? Está absolutamente convencido. Ese hombre está encantado de haberse conocido y cree que tiene toda la razón y siempre la ha tenido. Hoy no tomaste Coca-Cola, sí, pero la tomé en mi bonita taza del Río Desnudo. Es la taza secreta que solo se le da a quienes venían a las entrevistas. Ahora ya no hay entrevistas. Ya no hay gente a quien darle la docena de tazas que ya tengo mandadas a hacer. La encuesta para decidir juzgar o no a los expresidentes es una estupidez, por supuesto. Gracias por el directo, Mauricio. Gracias por su paciencia, envidia y su claridad mental. En una misma hora, una misa 1 hora a la semana. No, 2 horas cada 2 semanas. Yo prefiero 2 horas cada 2 semanas. Entre tanto, señoras y señores, damas y caballeros, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí, por aguantar del cambio de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Esto es la locura, pero si ustedes lo quieren, yo lo hago encantado de la vida. Ya saben que hablar es lo que mejor se me da, que finalmente después de todo lo que soy es comunicador y echar el rollo, tengo más rollo que una fábrica de persianas, y si ustedes me animan, ¿qué me queda? En fin, que nobody knows the trouble I've seen. Más lento. Nobody knows the trouble I've seen. Pero los veré aquí dentro de 2 semanas. La semana que entra ni de chiste, porque el jueves cumpleaños mi hijo y tenemos fiesta. Hasta la otra, muchísimas gracias por todo. Gracias por los que nos han apoyado con dinero, gracias a los que nos ven, gracias a los que hablan bien de nosotros. Recomiéndenos, consíganos más suscriptores para que el canal pueda dejar suficiente, aunque sea para pagar el alquiler del estudio. Saludos a todos, muchas gracias, hasta la otra.